Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Esta noche nos acompañan en nuestro panel Luis Miguel Reyes, quien es director del área social de la Fundación Libertad y Desarrollo, Claudia Méndez, que es periodista del programa radial y de televisión Con Criterio, y el licenciado Alejandro Valdizón, abogado y analista político. Bienvenidos a este interesante debate. Muchas gracias. Como no puede ser de otro modo, hoy nos encuentra la noticia de que el partido UNE y concretamente también, entre otros, la ex candidata presidencial Sandra Torres, pues están siendo acusados por financiamiento electoral ilícito. Hace unos días veíamos también un reportaje de Prensa Libre que implicaba al partido Todos, y en general estamos viendo que muchos de los partidos políticos están implicados en financiamiento electoral ilícito. Pero concretamente, Alejandro, empezando en esta discusión, ¿cómo se recibe esta noticia de que Sandra Torres y el partido UNE, que son virtualmente potenciales candidatos que pueden ganar la presidencia, ahora están señalados por el Ministerio Público de este delito? Sí, este es un tema, digamos, es una noticia muy puntual, un tema muy puntual que obviamente tiene un impacto fuerte tratándose de la persona de quien se trata, ¿verdad? Que sabemos que tiene una alta probabilidad de al menos disputar una segunda vuelta y de hecho ya lo hizo, ¿no? Yo creo que todo el mundo va a cuestionar o especular sobre la temporalidad. Empecemos por ahí, digamos, ¿por qué en este momento? Es decir, ¿cuáles habrán sido las razones de que justo en este momento? Había quienes reclamaban que por qué no antes, habrá quienes vayan a reclamar de por qué hasta ahora que ya está virtualmente inscrita como candidata, ¿no? El otro tema es el aspecto que tendrá que ver con cómo se diluciden estos procesos de antejuicio. Tendrá que haber, digamos, el aspecto pesquisidor, tendrá que venir la resolución de la Corte. Desde luego que esto es susceptible de un amparo. Sabemos que en materia electoral los temas de amparos o en época electoral los temas de amparo se reducen, sobre todo pues, por su condición de candidata, pero sería difícil, creo yo, pensar que este es un tema que quede resuelto previo por lo menos a la primera vuelta electoral, así sean una cuestión de meses. Yo creo que es una cuestión que no va a haber una resolución definitiva y entonces será de ver qué pasa si eventualmente pasa una segunda vuelta, no se diga qué pasa si gana la presidencia y posteriormente se le levanta el tema. Eso de por sí no es impedimento, pero lógicamente un aspirante serio a la presidencia con un proceso penal ya bastante encauzado, ¿qué pasaría en el momento, por ejemplo, que hay alguna, no sé, alguna acción más concreta como una detención, algo así, y ella ya a punto de asumir la presidencia o ya en el ejercicio del cargo? Entonces, de verdad que creo que es un tema que va a dar mucho para los próximos meses. Y eso quiero ir, Claudia, porque efectivamente ella no, por esta acusación, no deja de ser candidata presidencial desde el punto de vista legal. Pero ¿cómo va a encarar una elección una persona señalada de financiamiento electoral ilícito? También recordando que su partido tiene al expresidente de Colombia, todo su gabinete o una parte de él, procesados por corrupción. Es decir, al margen de las consideraciones jurídicas o legales, ¿cómo va a hacer campaña una candidata con una acusación en medio de las elecciones? Sí, yo creo que es importante salirnos, por ejemplo, de los puntos que nosotros estamos viendo y tratar de observar el proceso por un todo. Tú mismo lo dijiste, este es el tercer caso al que la UNE se ve sujeta a llegar a los tribunales para explicar causas que no se engloban bajo otro capítulo que no sea la corrupción. Recordemos cuántos de sus diputados fueron llevados a los juzgados acusados de plazas fantasma. Ese proceso apenas se encamina, pero vimos a los diputados más prominentes, por ejemplo, César Fajardo, que llegó y que guardó prisión. Muchos integrantes de esa junta directiva que la UNE por primera vez integró durante el gobierno del Partido Patriota. En segundo lugar, el gabinete en pleno estuvo en prisión. Y entonces Sandra Torres era la fruta que faltaba que cayera del árbol definitivamente, pero ante la opinión pública, ¿cuál era la pregunta predominante? ¿Y Sandra para cuándo? Ese para cuándo llegó justamente ahora que está abierto el proceso electoral. Ese es el primer punto de análisis. Estaba sacudiéndose ese árbol y estaban cayendo todas sus frutas. Ella hacía falta, hoy ha caído. Es muy válida la pregunta que hace el licenciado Valdizón en cuanto a por qué en este momento. Pero ahí es donde yo quiero llevar la pregunta o los ojos hacia lo siguiente. Realmente solo estamos viviendo un proceso. Y lo que vemos en cada mes, en cada año, son los puntos de una línea sucesiva. Empezamos en 2015. ¿Cuál de los candidatos, cuál de los partidos que participaron en esas elecciones queda hoy de pie?
prácticamente no hay ninguno. Que no se nos olvide que el candidato que se quedó en tercer lugar está preso en Estados Unidos, enfrenta ya un proceso por lavado de activos. Hablo de Manuel Valdizón. Que no se nos olvide que el candidato ganador, es decir, el presidente de la República, también ha sido sujeto de antejuicios, y que tampoco se nos olvide que el secretario general de la UNE también se enfiló hacia los juzgados. ¿Cuál de los partidos no ha sido susceptible de una acusación de financiamiento electoral ilícito? Bueno, la película más grande, por supuesto, Luis Miguel, es que hay muchísimos partidos acusados, pero antes de entrar a la discusión general de todos, en el caso concreto de la UNE, por ejemplo, vemos una narrativa, por lo menos que ha tenido alguna atracción, de que prácticamente la UNE había salido indemne de los casos, aunque Claudia ya mencionaba que había otros casos que relacionaban a la UNE que ya habían salido a discusión, pero ciertamente Sandra Torres, que era para muchos ese personaje público que debía estar implicado en una acusación, es hasta ahora que la acusan. ¿Importan los tiempos? ¿Realmente tiene razón esa narrativa de, bueno, la tocan hasta ahora porque ya tiene antejuicio y esto todo ha sido un teatro para favorecerla a ella misma? Bueno, importan los tiempos en el sentido que este es el peor momento para ella, para que salga este caso. Claro, hubiera sido peor tal vez ayer, ¿verdad? O anteayer, antes de que se lograra inscribir, pero ya hoy, digamos, correr una candidatura presidencial que además se veía importante con un caso de este tipo encima, creo que ya se le complica a ella la candidatura. Yo dudaría que con esto ella pueda llegar a segunda vuelta. O sea, creo que esto sí le pega un golpe duro a ella y al partido, además, que era un partido importante para estas elecciones. Ahora, yo creo que esto es una mancha más para el tigre que era la UNE, ¿verdad? Simplemente era un partido que hace unos meses era acusado por Inside Crime de recibir dinero en narcotráfico. A Sandra Torres se le ha acusado de usurpar funciones mientras estuvo Álvaro Colón en la presidencia. Y además casos de corrupción y demás escándalos. Ya esto es ya solo como la gota que derrama el vaso de la UNE, y que viene finalmente a decir, bueno, sí, aquí ya hay un caso formal en contra de esta persona, y a ver si eso le afecta en sus pretensiones presidenciales, que debería ser así. Ahora, lo que sí es importante es ver que esto es un caso dentro de muchos que afectan a muchos partidos que van a correr ahora. El partido Todos, Fuerza, también lo vimos ayer, un proceso en contra de Mauricio Radford, el candidato presidencial de ese partido, y además varios otros partidos que están metidos en esta dinámica de financiamiento electoral ilícito. Van a ser unas elecciones atípicas con varios partidos señalados. A ver qué pasa, ese es el gran cuestión. Alejandro, eso del tiempo me parece curioso ahondarlo más. O sea, el tiempo es, Luis Miguel está diciendo prácticamente, miren, este momento es peor incluso para la UNE porque no puede proclamar otro binomio, porque si se ve envuelto en una acusación a media elección, prácticamente no solo le afecta a Sandra Torres, sino que también estaría afectando al resto de la UNE. Y además no puede usar el argumento de que no la dejaron correr. Porque ella va a correr, simplemente va a correr con un caso encima. ¿Eso es peor o es mejor en términos de tiempos? Es relativo y es un tema, pues habrá que especular un poco sobre el aspecto, pero digamos, tratemos de hacer una especulación razonable. Alguien podría plantear la tesis que esto es para afectarla o incluso para beneficiar a otras personas. Es decir, ¿qué tal si proponemos una tesis en el sentido... sacamos a Sandra del ring justo en el momento donde el partido no puede tener reacción? ¿A quién va a favorecer eso? Por ejemplo, ¿quiénes serían, digamos, los rivales de su lado del espectro o de su caudal político que podrían asumir ese rol? Podría ser una Telma Aldana, por ejemplo, podrían ser otros personajes ahí. Se podría enfocar este problema desde ese punto de vista, o este tema. Yo creo que desde luego esto va a tener un impacto, tal vez me atrevería a decir, y obviamente no lo puedo medir, digamos, no es una cuestión que se pueda estimar con mucha precisión, pero digamos, el rechazo a Sandra Torres es generalizado en una parte de la población. Esto no va a cambiar nada. Es decir, en dado caso suma un rechazo que ya está. Ese antivoto alto va a seguir. ¿Qué pasa con el caudal, digamos, con el que ella ya cuenta? ¿En qué medida va a afectar? Pues probablemente afectará algo, pero difícilmente creo que sea, digamos, o tenga un impacto como para, no sé si sacarla incluso de la contienda. Habría que ver. Yo creo que eso es bastante prematuro, pero me atrevería a decir que desde luego habrá un impacto, pero no sé si lo suficiente. Por supuesto, tampoco podemos predecir en este momento que ella ya está instalada en segunda vuelta.
pero desde luego que es un tema que llama la atención y sí, digamos, poniéndolo en perspectiva de cómo se han manejado estos casos, pues claro que ha habido acciones en contra de la UNE y yo creo que ahí también hay que analizar qué tipo de acciones y cuáles han sido los efectos de estas acciones, porque muchos también han sido beneficiados de forma muy leve y muy benévola, ¿verdad? Esas acciones han prosperado, pero ¿Cómo cuáles? hay digamos, un secretario general que tuvo una falta de mérito abiertamente y el juez descarta el tema. Bueno, eso, digamos, no ha sido así en otros casos. Hay que ver, no estoy diciendo que esto sea lo correcto o incorrecto, solo hay que señalar. O el caso de Fuentes Knight, por ejemplo, yo me hago la pregunta, ¿qué pasa con un ministro que firma un acta donde se aprueba el tema de transurbano por una cuestión de $38 millones y sale con una medida sustitutiva versus una persona que está en una junta directiva del ICS y que hace exactamente lo mismo, firma un acta tal vez sin saber qué era lo que estaba pasando y lleva más de 3 años preso? Lo cierto es que también hubo una reforma. No hay una reforma al Código cómo Penal. Se han tratado estos casos. Una reforma al Código Penal posterior a 2011 que endurecía las penas del cohecho, por ejemplo. Y entonces ahí se ven beneficiados Álvaro Colom y su gabinete porque tienen una pena más baja porque la ley de aquel tiempo era más benigna. Claro. Pero vamos al punto, Claudia, digamos, de estas especulaciones que podemos hacer, ¿no? Porque como lo decía Alejandro, uno puede especular entre quién gana y quién pierde este tipo de acciones, pero ¿realmente hay alguna forma neutral de atacar a un candidato cuando es un tema de corrupción? Es decir, siempre los efectos de los casos de corrupción difícilmente serán neutrales. O sea, alguien tendrá una ganancia, digamos, sea electoral o no electoral, de un caso como este. O sea, por eso digo que el tema de los tiempos es delicado. ¿Qué tanto se puede ser, digamos, un fiscal que acusa a los diferentes partidos de corrupción sin afectar el tablero político? ¿Es eso posible? No, no es posible. Y prácticamente son todos los partidos los que se encuentran en las mismas condiciones, acusados de unos u otros hechos, pero el financiamiento electoral ilícito ha venido a transformar el tablero político que nosotros teníamos desde 2015 hasta el 2019 y no ha concluido. Si ustedes se dan cuenta, esta semana Prensa Libre ha publicado esa investigación en donde está apuntando hacia todo el financiamiento de todos. El partido de todos, sí. Solo basta escuchar cuáles son las irregularidades que un auditor encuentra para preguntarse bajo qué condiciones se financiaban los partidos políticos. Y no lo pregunto desde antes, lo pregunto a partir del 2012, cuando existen reformas y modificaciones a nuestra legislación que disponen de nuevas reglas de juego. No hay ningún partido prácticamente que no sea susceptible de estos señalamientos que se convierten posteriormente en denuncias. No, a menos de que sea uno nuevo. Pero lo que estamos viendo y porque se ha repetido tanto puede parecer trillado, pero es justamente la vieja política de cara a la ciudadanía. La vieja política que se financiaba bajo estos mecanismos, sin registro, con anomalías. Ustedes han escuchado la recepción de efectivo que tenían los partidos y han escuchado cómo hablan de mover cantidades de dinero hacia otros lugares sin el menor rastro. Eso estamos de cara ante nuestra vieja política. Lo que yo me pregunto es, ¿cuándo vamos a ver el rostro de la nueva política? Bueno, pero ahí entramos a otro tema interesante, ¿no? Estamos, incluso en el caso de la UNE hoy, estamos hablando nuevamente de financiamiento no registrado, 19,5 millones de quetzales que no entran en ningún momento a la contabilidad del partido y que originan esta situación. Pero también hay financiamiento, Luis Miguel, de narcotráfico, crimen organizado, que ha estado entrando en los partidos políticos, que la propia CICIG ha reportado desde 2011 en su informe, donde dice un 25% del financiamiento de los partidos viene directamente del narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, no vemos que con la misma celeridad que cae el financiamiento no registrado, caiga también acusaciones a los partidos políticos por recibir dinero del narcotráfico. O sea, parece que se sabe, pero tampoco vemos algunos casos concretos que ya formalicen acusaciones penales contra ellos. Y es que ese es el gran tema pendiente, me parece. O sea, yo creo que al final de cuentas el financiamiento más complicado, más dañino va a ser el que viene primero de la corrupción, ¿verdad? Que es digamos, el que se alimenta del mismo monstruo del Estado y del saqueo del Estado, y segundo el del narcotráfico. Digamos, la UNE tiene unas acusaciones de parte de Inside Crime de recibir dinero de narcotráfico. O sea, ahí hay un tema que está pendiente de investigar. Ahora, yo creo que lo que ha pasado aquí es que lo que hemos visto es que están tratando de raspar la punta del iceberg, ¿verdad? Lo que es más fácil de encontrar, que es el dinero que es visible. Ahora, esperemos que con esto se pueda
develar qué es lo que hay abajo, en la parte de abajo del iceberg, y poder realmente darnos cuenta quién estaba financiando los partidos políticos. Porque aquí se sabe, y lo decías bien, se sabe muy bien que hay dinero en narcotráfico, se sabe que hay dinero del mismo caso de corrupción, ya se está viendo también, digamos, Gustavo Alejos, que está involucrado en distintos casos relacionados también a financiamiento ilícito e incluso con varios partidos, ¿verdad? Hablando de tema del Patriota y de la UNE, pues vemos ahí que ya empiezan a salir otros actores que se ven involucrados en diferentes casos. Ahora, lo que sí es importante es que empecemos a ver más casos de estos. Ojalá se pueda seguir con este proceso y que podamos ver que el problema es más grave de lo que se parece. Por eso pregunto, sí, a los tres, o sea, es decir, vamos a ver, y me parece positivo que se haga una persecución al financiamiento no registrado, pero el narcotráfico va a seguir financiando campañas. Es que hasta el momento el único registro público que existe con alguien que admite y lo verbaliza es el de Marlon Monroy, conocido como el fantasma, extraditado ya a Estados Unidos, que delante del micrófono de reporteros admite que le fue solicitado de parte del hijo de Jafet Cabrera una cantidad de dinero que él no la entregó totalmente, pero que sí entregó $500,000. Una investigación a partir de esa declaración, porque también puede ocurrir lo que vemos en el caso del Chapo Guzmán desde Nueva York. He financiado a candidatos a presidente en Colombia, a candidatos a presidente en Guatemala también. Ya ese registro ya es público dentro de un juzgado en Nueva York. Y por el otro lado voy a irme hacia un caso más antiguo que también quedó registrado a través de recibos de cheques y que fueron públicos, pero únicamente a través de la prensa, y son los $400,000 que la familia Mendoza Mata le entrega al Partido Patriota y que Alejandro Sinibaldi finalmente se reconoce como el receptor de ese dinero, pero que finalmente lo retornan y dicen no sabíamos cuál era el origen. Investigar cómo mueve el narcotráfico su dinero es distinto. No hemos desarrollado las capacidades de una fiscalía de narcoactividad que pueda atajar todas esas señales, y lo único es que queda en el registro público con una gran deuda de parte de las unidades fiscales para esclarecer esas declaraciones. Alejandro, con el tema narcotráfico. Sí, el tema, digamos, coincido, en buena parte es un tema técnico, es decir, rastrear el dinero en ese contexto es sumamente difícil. Y no solo rastrearlo, sino poder producir prueba fehaciente que al final implique una condena o una sentencia en un juicio. Eso es una dificultad bastante difícil de superar y honestamente el Ministerio Público posiblemente no tenga las capacidades porque son esquemas muy, muy complicados de cómo llevar, digamos, a un proceso ya judicial. Y obviamente, pues hay que reconocerlo, también son temas de poderes e intereses de mucho peso que afectan a toda la clase política, que simple y sencillamente yo pienso que a la par de eso hay una renuencia a no querer entrarle al tema, a no tocar. Es decir, son poderes muy fuertes que simple y sencillamente no se quieren afectar. Así es. Bueno, al final de cuentas, el tema de financiamiento ilícito, justamente narcotráfico, crimen organizado, va a ser la gran asignatura pendiente de nuestra lucha contra la corrupción. Les agradezco a los tres por acompañarnos en este interesante debate. Es momento de dar fin a este segmento y de pasar al análisis en razón de Estado.